Hola, hola, en este video te enseñaré a realizar un tónico de ácido salicílico, que es este. Miren la textura, es súper chévere. Primero te voy a enseñar cómo hacerlo, qué beneficio nos va a aportar, quiénes lo pueden usar, cómo utilizarlo y recomendaciones. Uno de los ingredientes que vamos a utilizar es la glicerina vegetal, vamos a utilizar lo que es el lactato de sodio, vamos a utilizar lo que es la lantoína, vamos a usar, pero por supuesto, el ácido salicílico, este hidrolato. Yo voy a utilizar el hidrolato de lavanda, ustedes pueden utilizar el hidrolato que ustedes desean o simplemente agua destilada. También vamos a utilizar lo que es el conservante. Yo voy a usar el Geoguard Ultra o Comsgard. Ustedes pueden utilizar Charomis, Leucidal, A2 Plus, benzoato de sodio, el de su preferencia. Este viene en polvo, también viene líquido. Y opcional, el aceite esencial de su preferencia. Yo voy a utilizar este que es de lavanda, pero si es necesario, unas 2 o 3 gotitas. Así que comencemos y acompáñenme a realizar este tónico. Se me había olvidado que también vamos a utilizar el pantenol. Les voy a dejar una imagen donde va a salir detallado la cantidad y los porcentajes a utilizar. Bueno, esto es lo que vamos a usar en la primera fase para hacer nuestro tónico de ácido salicílico. Lo que vamos a necesitar ahorita es el ácido salicílico. Aquí ya está 1 gramo, ya lo tengo pesado. Vamos a necesitar el papel film porque lo vamos a dejar reposar la mezcla por 24 horas. Tenemos lo que es el lactato de sodio y la glicerina vegetal. Entonces vamos a pesar estos otros 2 ingredientes, lo vamos a mezclar. Y ya tenemos todo nuestro instrumental de desinfectado. Recuerde que tienen que usar alcohol al 90%, perdón, o al 70%. ¿Listo? Vamos aquí a agregar entonces el ácido salicílico. Vamos a agregar los 4 ml de la glicerina. Bueno, ahí me pasé un poquito. Igual pueden usar hasta el 10% si lo desean. Vamos a usar lo que es el lactato. De sodio y lo vamos a mezclar. Él por sí solo no es tan soluble, el ácido salicílico en la glicerina no es tan soluble, entonces por eso lo tenemos que dejar reposar 24 horas. Tratemos de mezclarlo lo que más se pueda. Él tiene que quedar algo como transparentico. Y ya procedemos a taparlo. ¿Listo? Bueno, vamos a taparlo aquí con el papel film y lo vamos a dejar reposar durante 24 horas. Él ahí no se va a contaminar porque tiene glicerina y el lactato de sodio, que ambos son antibacteriales. Bueno, este ya es nuestro segundo día, ya pasaron 24 horas, así quedó más diluido nuestra mezcla del ácido salicílico con el lactato y la glicerina. Aquí tenemos lo que es el hidrolato de lavanda, ya lo tengo debidamente pesado. También vamos a usar el conservante Geoguard Ultra, que lo voy a hidratar con este ml de agua. Acá tengo lo que es la lantoína. Tengo lo que es mi provitamina B5. Vamos a usar de pronto el ácido láctico como para bajarle el pH a la mezcla. Y de pronto vamos a ver si usamos un poquito de aceite esencial de lavanda, que no es necesario, porque ya el hidrolato huele genial.
Bueno, entonces vamos a mezclar ahorita la alantoína con el hidrolato. No hemos hablado de la alantoína. Es un excelente activo que nos va a ayudar a la renovación celular, a tener una piel más suave, nos lo va a aumentar y va a ayudar a que no se nos irrite y eliminar todo lo que son las células muertas. Entonces lo vamos a diluir, vamos a mezclar muy bien y la vamos a calentar hasta que alcance los 40 grados centígrados para poderlo mezclar con lo que es el lactato y el ácido salicílico. Pueden usar el hidrolato que ustedes quieran, dependiendo de su tipo de piel, si es mixta, grasa o seca. Yo estoy usando este hidrolato porque sirve tanto como para pieles secas y grasas, o sea, para pieles mixtas. Este lo voy a usar yo, que tengo piel seca, y también lo va a usar mi esposo, que tiene una piel mixta. Bueno, vamos a colocar aquí a baño María nuestro hidrolato hasta que alcance los 40 grados centígrados. Pues si ustedes no tienen termómetro, entonces ustedes lo ponen a fuego medio alto, no tan alto que no vaya a llegar a hervir, como por unos 10 minuticos y listo, para mezclarlo con la otra fase. Bueno, aquí ya tengo lo que es la alantoína bien calientica, entonces lo que vamos a hacer es mezclar esto con este agua. Listo, ya tenemos casi terminado nuestro tónico de ácido salicílico. Entonces ya quedó bien mezcladito. Si les queda de pronto alguna partícula del ácido, entonces lo que vamos a hacer es volverlo a colocar ahí al baño María por unos minuticos y lo mezclan hasta que se diluya bien. Me gustan mucho estas cucharitas de silicona porque uno puede arrastrar bien para que no le quede a uno nada de producto. Bueno, ya bajó un poquito la temperatura de nuestra mezcla y vamos a agregar lo que es el Pantene, la provitamina B5. Esto es súper viscoso, si ustedes lo consiguen en polvo, pues va a ser mucho más práctico. Yo siempre agrego como 1 o 2 gramitos más porque imagínense, todo queda como... Ay, mezclar. Vamos a mezclar aquí. A ver si se da un poquito. Lo que fue. Vamos con el super mezclador. Este lo compré como en 26.000 pesos, pues con domicilio por Facebook. Entonces me gusta porque es súper práctico cuando uno va a hacer cremitas faciales. Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aquí mezclar el conservante para que esté bien diluido en el momento que vamos ahorita a colocárselo al final de la mezcla. Y la vamos a mezclar con nuestro super mezclador. Ay, no. Ahorita lo que vamos a mirar es el pH de nuestro producto. A ver, vamos a untarlo bien. Y él debe de estar pues en 5. ¿Por qué? Porque nuestro conservante, el Geogar Ultra, es mucho más eficaz en este pH. Entonces esperemos un poquitico a ver si va a cambiar de color. Ok, pero no ha cambiado. Está como entre 5 y 6. Yo le voy a agregar una gotica de ácido láctico, o también le pueden agregar ácido cítrico. Y lo volvemos a medir. Listo. Tenemos el ácido láctico
Agreguémosle una gotica más. Y vamos a mezclar. Y vamos a probar nuevamente. Y que al menos nos asegure que sea realmente 5. Y el pH está entre 5 y 6. Bueno, entonces como que no es necesario ajustar el pH. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es agregar el conservante. Vamos a hacer esto para que como el polvito es tan finito, casi siempre hago esto. Obviamente yo ya tenía bien desinfectado el instrumental que vamos a usar. Ay, ya lo estoy regando, carajo. Listo, no quedó nada. Y lo vamos a otra vez con nuestro super mezclador para que quede bien diluido todo. Es que es más lo que he botado. Bueno. Miren esta belleza. Y les cuento que huele delicioso. Bueno, les cuento, con el hidrolato no es necesario agregar aceite esencial. Pero si ustedes quieren agregarle un aroma a su tónico, si lo hacen con agua destilada, entonces le agregan por ahí unas 4 o 5 goticas, no más. Recuerda que es el 0,5% del peso total de la fórmula. Entonces 5 goticas o 4 para mí está bien. Si tú tienes una piel muy sensible y se te irrita con nada, pues entonces no le agregues ninguna esencia. Porque si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de los cosméticos que uno compra casi no tienen olor. Entonces, si quieren, pues mire, vamos a hacer aquí la prueba para que ustedes vean que se diluye bien y huele igualito que el hidrolato de la. Uy, carajo, se me fue más. Bueno, es que no quería agregarle sino solo 2 goticas. Igual no se pasa de nuestro 0,5. ¿Por qué? Porque yo no quiero irritar mi piel ni nada, si es sensible, porque hay personas que no lo toleran. Entonces volvemos con el super mezclador y les cuento que huele, es una delicia, huele a fresco, no, huele delicioso. Entonces lo que vamos a hacer, yo ya aquí tengo mi envase también desinfectado. Ahí vamos maraquera y vamos a guardar nuestro tónico. Listo, calisto. El papel. Y así queda nuestro tónico. Ustedes si lo van a hacer para negocios, si le quieren vender a algún amigo o a un familiar, entonces le ponen aquí una etiqueta o buscan un tarrito que sea como tipo azulito, como lo que es un tónico, ¿no? Pero es excepcional, nos va a ayudar con esas manchas, con ese acné, con esas espinillas, exceso de grasa. Es fenomenal. Y miren esa textura. También nos va a ayudar con el pH de la piel. Súper perfecto. Este tónico de ácido salicílico lo pueden usar las personas que tienen acné severo, espinillas, manchas en la piel. Quizás las personas que tienen esos barritos que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses y no brotan, ni sale pus, ni sale nada, les va a ayudar pero muy poco. Lo ideal es que los vea un dermatólogo para que les ayude con esa problemática o les envíe un tratamiento adecuado para ello. Bueno, este tónico nos va a ayudar a regular el pH de la piel, nos va a ayudar con esos poros obstruidos de grasa. Es uno de los ácidos que llega a capas profundas de la piel y nos va a ayudar con esa renovación celular.
Ah, antes de que se me olvide, para los que no saben qué es un hidrolato, por aquí les voy a dejar el video para que lo vean y sepan qué es. Vamos ahorita con la aplicación. Por ejemplo, yo tengo piel seca y yo me lo aplico, al contrario me humecta la piel, no me la reseca. Quizás las personas que tienen piel sensible simplemente se lo van a aplicar en las zonas afectadas, como en mi caso aquí en la malla, en la nariz donde salen las espinillas o aquí en esta zona. Ahorita la vamos a aplicar. Les va a dar las dos formas de aplicarse. Puede ser así. No me gusta esta porque siento que se me entra cuando se rocía por aquí, entonces no me gusta. Por entonces se pueden dar un leve masaje, siempre con el dedito anular. Y hacia afuera, en circular, para que la piel lo absorba. Pues. La otra forma, no me arde, no me pica, nada. Una vez me cayó en el ojo, pero no pasó nada. Entonces, lo rociamos así, directo al pomo. Me gustan porque son suavecitos. Y así queda mucho más uniforme al momento de la aplicación. Se abrió el pomo. Bueno, este tónico, como tiene glicerina y pantenol, nos va a humectar la piel. Y la alantoína nos va a ayudar a que la piel esté tersa. Y el ácido para esas manchitas, la grasita, las espinillas. Entonces es un tónico que es muy completo. Espero que les haya gustado este video. Regálenme un corazoncito en los comentarios si les gustó. También pueden emprender, porque no se lo pueden vender a sus familiares, sus amigos. Para eso estoy yo, está en mi canal, porque les va a ayudar con toda esa información de valor y para que vayamos correctamente a ese camino. Así que nos vemos en otro video. Si ustedes quieren aprender a hacer cremas faciales, corporales, champú, jabones, coméntenme que también les voy a enseñar. Así que nos vemos en otro video. Chao, chao.